Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Un saludo a todos. Tengo el placer de estar con Mariana Rivera. Ella es boliviana, residente en Ecuador, actualmente directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Internacional de Ecuador en Quito. Con estudios en licenciatura y maestría en Ciencias de Educación, cuenta con una amplia trayectoria en innovación y transformación de métodos educativos, principalmente en aprendizaje autónomo. Este será uno de los principales temas de esta conversación, donde hablaremos de este nuevo paradigma, aprender a aprender. Se entiende que este nuevo método es una nueva herramienta para resolver la crisis del aprendizaje que existe en Bolivia y en América Latina, un tema que personalmente me apasiona mucho, en el que con la Academy hemos estado trabajando últimamente. Mariana es hija de Jorge Rivera, uno de los grandes referentes de la educación que ha tenido Bolivia desde los años 90 hasta hoy, a quien le mandamos un gran saludo. No quería perder la oportunidad de saludarlo. Y bueno, Mariana, bienvenida. Ahora te quiero preguntar, ¿qué debemos entender por aprendizaje autónomo? ¿No? ¿Cómo se relaciona este concepto con la idea de aprender a aprender? ¿Por qué este debate ha cobrado tanta importancia en la educación moderna? Por favor, cuéntanos. Nicolás, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación a esta tu sala, nuestra salita virtual en donde, bueno, ya estamos cada vez más cerca con todo el mundo. El aprendizaje autónomo. Miren, piensen que es esa capacidad que tenemos para poder gestionar aquello que vamos a aprender. En esto estamos hablando no solamente en el ámbito cognitivo, sino también qué es lo que sucede en nuestra vida en general. Entonces, cuando uno piensa que va a definir metas en su vida, donde va para lograr esas metas, tener una estrategia, ¿no es cierto? Y ver poco a poco cómo puede ir monitoreando aquellos logros que va teniendo los pasos para este cumplimiento de meta, ya está abordando el aprendizaje autónomo. Este aprender a aprender al que tú te refieres, pues está completamente vinculado, ¿no es cierto? Es una vinculación directa, porque el aprender a aprender ya no es una potestad de los otros, sino más bien depende de mí mismo, de aquello que yo lo empiezo a adquirir como competencia y que lo que hace es permitir que nosotros podamos ser estudiantes a lo largo de toda la vida, que hemos visto que ahorita en estándar de vida, el número de años que podemos vivir es mucho más amplio. Hace algún tiempo, personas de mi edad ya no estaban pensando en ver cómo se adecuaban a lo que va sucediendo tanto en el mundo tecnológico como en el mundo educativo, pero en cambio nosotros tenemos la posibilidad de ir mutando, aprendiendo a lo largo de la vida, pero si ya nos hemos acostumbrado a ese aprender a aprender, ¿no? Porque hay muchas cosas que debemos como desmitificar para poder ingresar, por ejemplo, a aprender a manejar estas tecnologías para que nos enseñen y nos acompañen en el mundo educativo. Así que es importantísimo tener este debate de cómo estamos aprendiendo para ver qué va a pasar con todos estos cambios tecnológicos, con los cambios sociales y con aquello que nos demanda la sociedad de este siglo, los estudiantes de este siglo y yo creo este mundo laboral, ¿cierto?, que se plantea de forma diferente. Así que es importantísimo desarrollar esa habilidad, esa competencia del aprendizaje autónomo para que seamos unos aprendices a lo largo de la vida. Wow, muy lindo, un concepto muy interesante, ¿no? Que, como tú has dicho, se asocia mucho con la independencia, con la resiliencia, ¿no? Y por ahí el aprendizaje autónomo no reemplaza la enseñanza, pero puede ser tal vez, no sé, un mecanismo que permita, hasta en contextos más limitados, ¿no? A que estudiantes puedan seguir aprendiendo, ¿no? Y más ahora con todas estas herramientas y la tecnología que tenemos, que ya te voy a preguntar más adelante, pero primero quisiera que me cuentes un poco acerca de la neurociencia, ¿no? Que es un término que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, que está de moda. Si bien antes había muchos mitos acerca de la neurociencia y se la relacionaba con marketing, con educación, ¿no? Creo que ahora, gracias a los avances, hay cosas concretas, ¿no? Reales, avances reales y concretos que... ¿Qué nos puedes decir del papel de la neurociencia en este nuevo modelo pedagógico? Y nosotros nos empezamos a justamente a ver cuáles son los elementos que empezamos a necesitar para esa transformación educativa. Siempre es importantísimo darle un marco de por qué es tan importante de hablar esto, que parecen conceptos nuevos, pero que en realidad lo que tienen es una articulación sobre este paraguas de modelo que debemos ir generando, sobre todo aquellos países que no han trabajado sobre su propio modelo o que no lo han actualizado. La neurociencia, fíjate que, como tú dices, desde más o menos 30 años está siendo trabajada para entender qué pasa en el cerebro humano. Cuando la neurociencia empezó a relacionarse con la educación, de pronto nació la neuroeducación. Y después, si es que la neurociencia se relacionaba con la psicología, nace la neuropsicología. Y como tú dices, ¿no? Empezó el neuromarketing y todo el mundo empezó a hablar del cerebro. Y yo creo más bien, y quiero recorrer ese camino, ¿no es cierto?, que también lo ha acompañado muchísimo al aprender más bien la transdisciplinariedad que debemos tener nosotros en cuenta para ver que estas piezas del rompecabezas, del gran modelo de transformación, te hablan ya no de la neuro solamente, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, si quieres, lo que hemos aprendido es que a través de la imagen, de poder mapear el cerebro cuando el cerebro recibe un estímulo o realiza
cualquier acción, por ejemplo, como la del aprendizaje, nosotros a través de las neurociencias y de la neurología podemos mirar qué pasa en ese cerebro, cuáles son las sinapsis, esas conexiones que se van armando para formar grandes redes, ¿no? En donde nos han quitado los mitos de del seccionar un cerebro para que aquí solo funciona o aquí. Ese es un tema apasionante y larguísimo para comentar, pero lo importante es poder ver a la neurociencia, a la educación y a la psicología como un solo grupo, ¿no es cierto?, de ciencias, y si quieren, como ya está sucediendo, ya ha sucedido ya en Estados Unidos y en Europa, en donde la ciencia, mente, cerebro, educación, es aquella la que te puede explicar qué pasa en el cerebro cuando, por ejemplo, tenemos un impacto socioemocional en un estudiante y que lo analizamos desde el punto de vista de la psicología para ver cuáles serán las reacciones, por qué sucede, qué hacer para que esa reacción emocional también me puede ayudar a la tercera parte que es la educación, quiere decir a los aprendizajes. Sabemos que todo aprendizaje está cargado con alguna emoción, por eso tan importante que podamos incluir este desarrollo socioemocional en el aprendizaje. Entonces, como tú ves, las tres cosas se articulan y más bien lo que hay que entender es que cuando uno busca ese modelo de transformación, el primer instrumento de aprendizaje para un docente es entender el cerebro humano. Entender qué pasa cuando en determinada edad yo realizo un estímulo y cuáles son las reacciones que espero a través de ese estímulo. El cerebro aprende a través de los sentidos, aprendemos a través de la imitación. Entonces, si yo quiero que el proceso educativo escolarizado o familiar o comunitario exista, es comprender cuando yo hago algo, qué sucede, ¿cierto? ¿Qué pasa en la mente, qué pasa en la psicología y cómo puedo potenciar y aprovechar aquello? Si hablamos del aprendizaje autónomo, lo que sucede es, si hay buenas emociones, por ejemplo, en el momento de aprender, yo sé que voy a poder obtener una autonomía mayor a medida que va pasando el tiempo. Entonces es un proceso maravilloso. Ustedes pueden ver que eso no se logra en el tiempo de escolarización. Lo que logramos es tener el desarrollo permanente de esa competencia y por eso entra como un factor importante para desarrollar a través del proceso educativo. Entonces, sabemos, la neurociencia nos dice que el cerebro humano ahora entre los 26 y 30 años logra tener desarrollados los lóbulos frontales, que son justamente aquellos que nos hacen tomar decisiones, nos ayudan al pensamiento crítico y nos ayudan a desarrollar la autonomía. Entonces, meter dentro de este modelo la comprensión para los docentes de qué pasa en el cerebro cuando yo hago alguna de las acciones educativas, también es importante para asegurar que no solamente se hagan las cosas porque sí, ¿cierto? Sino que ya hay una razón para hacerlas de una u otra manera. Muy interesante y sabes, bueno, estamos acostumbrados a ver el sistema tradicional educativo como algo más rígido, ¿no? Pero cuando ya entendemos qué pasa dentro de la cabeza de las personas y no involucramos emociones, todo ya se lo puede ver desde otro ángulo, ¿no? Y qué importante es ese autoconocimiento, ¿no? Para la educación y para todo, ¿no? Pues conocerse uno mismo, cómo funcionan las reacciones, los impulsos que tenemos, me parece que es una de las ramas más interesantes y más importantes, ¿no? Para este cambio y estas nuevas tendencias en la educación. Y bueno, quiero preguntarte, Mariana, en la experiencia de países como Ecuador, Colombia, ¿no? En la aplicación de modelos pedagógicos innovadores que fomentan este autoaprendizaje en estudiantes y en profesores, ¿no? Que parece arrojar buenos resultados. ¿Qué puedes comentarnos de estas experiencias en las que has podido formar parte? Primero pensemos que, y tú mencionabas algo muy interesante de lo cual los docentes nos vamos a agarrar siempre porque así nos formaron. Aprender que el aprendizaje debe ser significativo, que el aprendizaje debe llevar a desarrollar esa filosofía inclusive de vida, ¿no es cierto? Para ver cómo me voy a desarrollar, para qué me sirven las herramientas educativas, qué pienso proyectarme como plan de vida. En función a eso, existen varios modelos que se están trabajando desde el siglo pasado, ¿no? Recordemos que nuestra América Latina ha tenido y tiene, y como el mundo ahorita, esos biorritmos en su historia. Y yo creo que el primer modelo que conocí que me pareció lo más interesante en los años 70, el modelo colombiano, en el cual se buscaba esta autonomía de aprendizajes en los ámbitos rurales, porque no se podía asegurar la presencia de un docente permanentemente. Existían estas aulas multigrado en donde un objetivo de aprendizaje tenía como que utilizarse para distintas edades y que todos los estudiantes vayan, o sea, lleguen al final de ese periodo de escolaridad con los conocimientos y las competencias suficientes para poder, ¿no es cierto?, seguir avanzando en su proceso educativo. Este modelo, en su momento, era un modelo como, ¿qué te digo?, artesanal, ¿cierto? Los docentes se juntaban para poder hacer cartillas educativas que los estudiantes podían seleccionar de forma autónoma. Entonces ellos podían decirme, yo quiero empezar por esto, ¿no? En ese tiempo se trataba de trabajar disciplinariamente, matemáticas, ¿no? Pero poco a poco este proyecto
se va transformando para poder trabajar interdisciplinariamente, poder entender que las asignaturas, las áreas de conocimiento se pueden ir relacionando y que hay conocimientos específicos que nos sirven, pero para ya después a la resolución de problemas. Este movimiento de escuela nueva generado por una mujer que se llama Vicky Colbert y que fue la pionera, ¿no es cierto?, para que los niños, si es que no podían acercarse a la escuela, podían llevarse esta su cartilla de trabajo y desarrollarla en sus casas hasta el momento en que podían ir a la escuela nuevamente para recibir una retroalimentación y poder cambiar, ¿no es cierto?, aquel trabajo que están haciendo. Entonces, fíjense, esta propuesta nace en los lugares más complejos por la conflictividad, donde no necesariamente existía una abundancia, ¿no es cierto?, económica ni del Estado para que pueda trabajarse, pero crió generaciones, ¿no? Ahorita este proyecto ustedes pueden buscarlo en las redes, es sumamente interesante porque ya tiene en cambio ya un material establecido, ¿no? Y después de haberlo hecho de manera física, ahora ya está también de manera digital, porque se va adaptando a los tiempos. ¿Qué es lo que hace? Fijarse en el desarrollo de competencias como eje central, el pensar que la autonomía es pero la primera competencia que hay que desarrollar, porque el estudiante se va trazando aquella ruta de aprendizaje, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, en la escuela tradicional nosotros decimos, esto a tal edad, estos son los objetivos, esto es lo que hay que lograr en el año, lo ideal en el mundo educativo es que uno vaya trazándose aquellos objetivos por donde el docente lo va a llevar, porque también dijiste esto, no hay que pensar que es la autonomía de un estudiante, se le dice, porque bueno, ya desde vas a ser autónomo, es el docente el que lo acompaña y genera esas situaciones de aprendizaje para que el estudiante pueda empezar a desarrollar esos hábitos de autonomía. Desde los más chiquititos, cuando cuelgan el delantal, ponen la mochila en un cierto lugar, los zapatos, ¿no? Desde ese acompañamiento que se hace de la escuela hasta en niveles superiores donde pueden desarrollar proyectos en donde se haga el pensamiento crítico, donde se resuelvan problemas de la misma comunidad. Este es un proyecto interesante que estoy segura el Ministerio de Educación colombiano lo tiene también dentro de sus políticas nacionales. No es el único modelo, pero es un modelo interesante sobre todo para poder analizarlo y poder contextualizarlo en las realidades nuestras, ¿no? Las realidades andinas en donde tenemos escuelas multigrado, tenemos necesidad de más docentes, docentes que aflojen el tema de ser el dueño de la información, sino más bien empiecen a generar esas herramientas para que otros puedan aplicar. En Ecuador específicamente tenemos varios proyectos que ya han salido más bien en este siglo, ¿cierto? Por ejemplo, un proyecto que se llama el proyecto de Ayampe en la costa ecuatoriana, donde uno puede mirar cómo ha transformado la comunidad, porque en el proceso educativo se involucra a la familia también. Entonces se ha formado a las familias para que las familias también salgan del analfabetismo, pero también entiendan las relaciones socioemocionales necesarias para que los estudiantes luego vayan a las aulas a aprender, ¿no? Porque recuerden que en la pandemia una de las cosas más difíciles fue este desarrollo socioemocional y el ver qué se hace con la gente metida en casa y pues se vivió de todo. Este es uno de los proyectos, existe el proyecto Changó, que también tiene presencia en el noroccidente ecuatoriano y en la costa, que son proyectos que la virtud que tienen es poder contextualizarse al medio. Entonces necesitamos docentes que vivan en su medio y que puedan, ¿no es cierto?, trabajar con aquellos materiales que después les van a servir para armar esas situaciones y rutas de aprendizaje, que como también dijiste hace un momento, Nicolás, es el tema de cómo se individualizan, ¿no? O sea, nosotros hacemos aprendizaje general con objetivos generales por edad, como vaya a estar establecido el currículo, pero la realidad es que cuando uno empieza a trabajar sobre la autonomía, en determinado momento uno les puede trazar rutas alternativas para que los estudiantes puedan navegar sobre esas rutas, pero para eso debemos haber enseñado que sean autónomos, a que puedan tomar decisiones, a confiar en sus decisiones y apoyarlos para ese desarrollo. Entonces el rol del docente cambia muchísimo. Y es un aprendizaje fuerte para nosotros los docentes. Primero, que hay una planificación muy grande de parte nuestra para que los estudiantes puedan navegar en esos distintos ámbitos. Proyectos como el de innovación que se llevaron desde el Ministerio de Educación justamente en temporada de pandemia, donde se trabajó la cultura de pensamiento para enseñar a aprender. Esto nace también desde los años 70. Ustedes pueden revisar en Harvard el Project Zero, se llama, ¿no es cierto? Con Z, Project Zero, en donde tienes cajas de herramientas que dices, mira, yo quiero enseñar X, Y, Z, pero desde ahí se trabaja desde el mundo de las competencias. Entonces, si yo quiero desarrollar toma de decisiones y pensamiento crítico, yo tengo herramientas que me van a servir para que en mi clase de ciencias sociales o de proyecto interdisciplinario, yo pueda utilizar herramientas para que los estudiantes piensen. Son herramientas que nos sirven hasta los adultos, porque cuando, no sé a ustedes si les pasó, yo entré a la universidad, me dijeron, bueno, usted analice, pero a mí nunca me enseñaron los 7 pasos, ¿cierto?, que hay para llegar a un análisis. Entonces yo debo empezar a comparar y contrastar, tengo que identificar la información, luego la comparo, luego la contrasto, luego hago una toma de decisión. Tengo esos pasos hasta decir, ok, ahora sí puedo, aquí está, mira mi conclusión. La cultura de pensamiento lo que hace es profundizar desde los más pequeñitos
aquello que sirve para después aprender a pensar y llegar a niveles de pensamiento de orden superior, que es lo que esperamos, ¿no? Que apliquen, que analicen, que propongan. Muy bien, es un camino que hay que enseñar desde los más chicos. Muchas gracias por compartir estas experiencias muy interesantes. Ojalá se puedan imitar acá en Bolivia. Y bueno, es muy interesante porque incluso es un cambio de rol, ¿no? Un cambio de paradigma. Incluso lo que decías al principio, que en los años 70 en Colombia, tal vez fue por falta de recursos que tenían que enseñarles entre profesores, pero ahora tiene más, cobra más sentido eso, ¿no? En el del autoaprendizaje, ¿no? Y que puedan, la enseñanza que cambie de un formato más vertical a algo más horizontal entre ellos, ¿no? Ahí, por ahí la clave, si bien es el modelo, también podría ser la implementación, ¿no? Y bueno, hablando de cambios de paradigma, ahora estamos atravesando lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Que realmente están impactando en toda nuestra sociedad. Entonces, y más aún en la educación, ¿no? Se habla mucho de eso. Entonces, ¿qué papel juega ahora el desarrollo de estas nuevas prácticas pedagógicas en el empleo de estas nuevas tecnologías educativas, sobre todo la inteligencia artificial? Mire que nosotros nos ponemos en esta bomba de la tecnología desde el confinamiento, ¿no es cierto? En el momento de pandemia nos damos cuenta que, oh, teníamos una herramienta, pero que esa herramienta no tenía que ser la mediadora del aprendizaje, porque pues en el aula podíamos utilizarlas, pero en realidad no era el uso que ahora les hemos empezado a dar. Entonces, yo pienso dos cosas. Primero, la tecnología es importante porque no nos vamos a poder nunca hacer a un lado de ella, no vamos a poder. Y no es útil para nuestros estudiantes porque ellos van a estar sumergidos en un mundo tecnológico, entonces tienen que comprender, pero es importantísimo poder afianzar primero esas habilidades, ¿no es cierto? Esas competencias de las que estamos hablando. El pensar críticamente para saber la forma en que yo voy a utilizar la información que me llega desde esa tecnología o utilizar a la misma tecnología, ¿no? Para saber qué herramienta me va a ser útil. Recordemos que en el proceso educativo, desde el momento que existió la educación, empezamos a intentar modernizarla, ¿no es cierto? Que haya una calculadora, que desde el ábaco podamos, no sé, cada cultura ha intentado el hacer algo para que podamos mejorar y potenciar aquel proceso educativo. Entonces, ahorita, en este momento, pensar que la inteligencia artificial es algo a lo que temer, quiere decir que no estamos trabajando en competencias. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos hacer es desarrollar ese pensamiento crítico, esa toma de decisiones, esa autonomía para que después las herramientas nos sirvan para mejorar los procesos de aprender. Ahorita, por ejemplo, la inteligencia artificial para realizar una investigación en educación, si yo quisiera ver los resultados de las pruebas de lengua a nivel latinoamericano y no es cierto, me planteo una pregunta, debo aprender a generar ese famoso prompt para que la información que yo reciba sea la que yo quiero, tenga fuentes, no solo correctas, sino basadas en evidencia y que yo sepa después cómo utilizar la información que estoy solicitando, ¿no? Hemos visto que la práctica actual es eso del copy-paste, pero la inteligencia artificial sigue siendo una cajita de datos que va a lograr juntar los datos a medida que nosotros le hablemos de la forma en que necesitamos para el objetivo que necesitamos. Yo sé que tenemos muchísimo desarrollo, ¿no es cierto?, en lo generativo, en aquello que la inteligencia artificial como un cerebro humano une información para obtener resultados. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo creo que entrar a la tecnología es necesario, pero no olvidemos que hay que desarrollar todavía el cerebro humano. Entonces, si yo llego a trabajar en una propuesta de clase, por ejemplo, para maestría, yo puedo hablar, discutir, cuestionar a mis estudiantes, hacer diálogos, exposiciones, ¿no es cierto?, manejar información y enseñarles de las herramientas que pueden utilizar para trabajar y tener aminorar el tiempo en el que antes necesitábamos, por ejemplo, en la búsqueda de información, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos digerirla para después poderla compartir. Creo para los docentes puede ser un gran alivio de carga administrativa, por ejemplo, ¿cierto? En donde tenemos muchísimos formularios, formatos, cosas que llenar, ya, la inteligencia artificial ya lo hace, pero yo debo saber cómo manejarla. Entonces, me parece que necesitamos el primero afianzar aquello que significa el poder tomar decisiones informadas, basadas en evidencia, con objetivos claros, porque la inteligencia artificial tenemos que saber para qué utilizarla. No, no es para todo, no es para todo, en la escuela no es para todo. Hemos hablado, Nicolás, en algún momento sobre cómo países están retornando a que los estudiantes tengan libros nuevamente, estudiantes que puedan escribir a mano, porque el cerebro, que es el órgano más maravilloso, necesita ese ejercicio para después manejar otras herramientas. Así que yo invito siempre a los docentes, yo soy formadora de formadores, a que, muy bien, nunca vamos a pensar que una inteligencia artificial va a poder cubrir aquello que es el aprendizaje. El aprendizaje, el aprender, ¿no es cierto?, es un contacto humano, ¿no?, entre nosotros. Si nosotros vemos un video para aprender algo, muy bien, ¿qué hago después de ver ese video? Entonces, como docentes nos compromete a mirar para qué utilizamos,
qué queremos lograr con el uso de la tecnología y que los estudiantes sientan, ¿no es cierto?, que son quienes manejan la herramienta y no al revés, ¿no? Que ese es el peligro, digamos, que estamos ahorita atravesando. Bueno, entonces hay que saber cómo gestionar esa tecnología, ¿no? Que hay un balance, ¿no? Y claro, ahora, como dices, se está poniendo, se están revalorizando estas carreras, estos campos más humanos, ¿no? Y estamos volviendo a los libros, volviendo al papel y lápiz, a estudiar carreras como filosofía, psicología, historia, ¿no? Para generar ese pensamiento crítico, para este mundo que es un poco tan incierto, que está en constante cambio. Y creo que justamente por eso, por ese constante cambio y por la incertidumbre, aprender a aprender, ¿no? Es la herramienta, la capacidad que puede ser muy, muy valiosa. Entonces, bueno, como una última pregunta, Mariana, ya entramos ahora a lo que es Bolivia. Entonces, en la educación boliviana, ¿no? Que experimenta ahorita una severa crisis de aprendizaje, ¿no? Los indicadores muestran que los niños, jóvenes carecen de algunas competencias básicas como lectura, escritura, matemáticas y pensamiento crítico, entre otras, ¿no? Y que Bolivia se encuentra rezagada, ¿no? En términos de calidad educativa respecto incluso a otros países de la región. Entonces, ¿de qué forma el aprendizaje autónomo podría contribuir a resolver esta crisis de aprendizaje en Latinoamérica, más concretamente en Bolivia? ¿Qué podemos hacer acá para sobrellevar esta crisis de educación que estamos viviendo los estudiantes y los profesores? Mm, Me pongo a pensar primero como usuaria de la educación, más allá, ¿no es cierto? Que en todos nuestros países en América Latina hemos visto estos mismos índices con preocupación. ¿Por qué? Porque justamente esos índices de calidad que nos ponen, que son comparativos entre países, que tienen una cierta manera de obtenerse, no hemos logrado, ¿cierto?, salir de los mínimos históricos, porque yo creo que esto es de muchos años atrás y que tal vez ahora se ha profundizado más aún porque tenemos mucha más información, ¿no es cierto?, de qué hacer. ¿Qué pasará? O sea, ¿qué se puede pensar de nuestros países? Es que definitivamente tenemos que entender que debemos dar un salto hacia la transformación educativa, pero de manera realista, ¿no? Entendiendo cuáles han sido esos buenos avances, esos logros, esas buenas prácticas que ya existen en el país y en todos nuestros países, y cómo esas buenas prácticas pueden unirse a aquello que ya en el 2022 UNESCO propuso en la cumbre para la transformación educativa, donde decía, mire, tenemos que cambiar las metodologías de aprendizaje. Ya no podemos aprender igual que antes con todo el mundo sentado mirándose las nucas y el profesor hablando. Entonces, si uno se fija, puede ser, y es un hecho para todos los decisores de política pública en el ámbito educativo, que piensan en los grandes macros, ¿no? El currículo hay que modificarlo, sí, está bien, hay que buscar qué es lo que se necesita, entendiendo cuál es el modelo de bachiller, por ejemplo, que Bolivia espera tener. Cuando dice, mire, el modelo de bachiller tiene estas características, es decir, bueno, ¿cómo logro eso? Entonces, hay que marcarse esos objetivos grandes que parecen aspiracionales, pero la realidad es que vamos a llegar allá cuando empecemos a cambiar estas herramientas que van desde el aula, ¿no? La política nos puede decir muchas cosas, puede salir muy rápido. Yo he leído que en Bolivia están con el tema del cambio curricular, que van a llevar un proceso para eso, que es lo lógico. Hay que entender qué es lo que Bolivia quiere aprender ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos aprendido de la historia y hacia dónde queremos llevar al país? Entonces, es pensar que el cambio es en todo, metodologías, evaluación, es pensar que esos cambios van acompañados con la política nos marcará esos límites, esos grandes objetivos, pero eso se produce desde el aula. Entonces, este cambio de mentalidad del docente, de dejar de tener el control como rol principal, ¿no es cierto?, en donde la centralidad del estudiante está en que él pueda ser el protagonista de su aprendizaje, pero sobre escenarios que los docentes vamos generando para que puedan trabajar con autonomía. Entonces, el cambio es grande, porque es entender metodologías, arriesgarnos a llevarlas, ¿cierto? Plantearlas de forma sumamente organizada, porque cada uno de los métodos y de las metodologías de estas estrategias de aula para que el estudiante aprenda a trabajar en equipo, ¿no? En un trabajo cooperativo, tiene una estrategia que no es vaya a formar el grupo, no. Una estrategia intencionada, elaborada por el estudiante, con objetivos claros, cumplibles, con una forma de evaluación, que en Bolivia empezaron a tomar una forma de evaluación en donde también la palabra del estudiante vale, ¿cierto? Una autoevaluación, pero que eso debe estar sentado sobre escenarios que nos vuelvan pensadores críticos, que nos ayuden a razonar, a tomar decisiones acertadas. Y uno siente, yo como educadora siempre he sentido que ahí es donde empezamos a transformar a la sociedad. Cuando yo le propongo algo y él puede desarrollarlo de tal manera que vea cómo van creciendo estas competencias, ¿no? A medida que van pasando los años en las instituciones educativas. O sea, yo me pongo a pensar, aquí está la política, pero lo que estamos hablando está aquí en el aula. Y si eso yo lo hago de forma repetitiva, generando hábitos, generando que estas competencias sean tan fundamentales como lo son después en el mundo laboral,
Nosotros necesitamos pensar críticamente, nosotros tenemos que tomar decisiones permanentemente. Entonces, es necesario que nos sintamos como docentes comprometidos a aquello que va a producir el cambio. No es votar lo que hicimos a la basura, no. Hay muchísima buena experiencia en Bolivia sobre temas de lectura, sobre temas de comprensión lectora que se necesita desarrollar más, pero ya no es solamente, tome, vaya a leer el libro. Hay que generar otras metodologías que ya están en el mundo, pero que nosotros empecemos a utilizarlas. Creo que desde ahí empieza el compromiso de cambio, ¿no? Y que llega un momento en que esas políticas, esos modelos educativos de los que estamos hablando, nos van a servir de paraguas para aquello que estamos haciendo, que llega al punto de encuentro, ¿no? No es agarrar, botar toda la basura y empezar de nuevo, porque eso no es real, pero sí demanda que tanto los que deciden la política como aquellos que la obedecemos o la cumplimos, nos entendamos qué pasa en el mundo, entendamos lo que queremos para un país y no esperemos mucho para empezar a hacer. La calidad no está ya, está ahorita, en lo que hago en el aula. Sabemos que en América Latina hay una fuerte complejidad por los factores asociados, por la pobreza, falta de alimentación clara. O sea, tenemos un montón de factores asociados y que no son que existen desde ahora, existen desde siempre y siempre vamos a tener como esa piedra de choque, pero que no puede hacer que pare la necesidad de aprender y de enseñar. Así que ese cambio de mentalidad del docente, de los directivos, ¿no es cierto?, de las escuelas y colegios para que empiecen a buscar esa transformación, es lo fundamental para pensar que vamos a ir poco a poco haciendo algo. Mariana, quiero agradecerte profundamente por haber aceptado esta entrevista, por compartir tus reflexiones, un tema tan importante. Eh, Creemos que Bolivia necesita este tipo de profesionales como Mariana, como Jorge Rivera, con quienes estamos hablando, animándolos para hacer algunos trabajos aquí en Bolivia, ¿no? Para que puedan aplicar esas experiencias y compartirlas acá en un tema tan, tan importante para el país, para el desarrollo humano en general, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es ese, llevar la educación al debate público, ¿no? Que se valorice más, fomentar una cultura del conocimiento y por eso era el motivo de esta charla. Así que te agradezco muchísimas gracias, Mariana. Espero que haya una próxima. Gracias, Nicolás, lindísimo, y seguro nos estaremos encontrando.